Recordemos la fuerza de Minkowski, que estaba definida como dp mu de tau, la derivada del cuadrimomento en función de la variable tiempo propio. Y también habíamos visto que la parte espacial de este cuadrivector, que era la fuerza de Minkowski, se podía escribir en términos de la fuerza definida como dp dt, como F por 1 sobre la raíz, gamma por F. Lo que decíamos, la fuerza definida como dp dt en términos de el momento relativista, mu sobre la raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado. También habíamos visto que la fuerza se podía escribir en términos de la aceleración ordinaria y la velocidad ordinaria de esta forma. Todo esto lo vamos a usar para ver cuánto da el producto escalar entre k mu consigo mismo, la fuerza de Minkowski. Por lo tanto, vamos a empezar diciendo que esto, por la fórmula del producto escalar, debe ser igual a menos k0 al cuadrado más k por k, la parte temporal y la parte espacial por otro lado. Para ver qué pasa con esto, podemos usar estas fórmulas. Primero, sabemos que k0 tiene esta definición, 1 sobre c d de tau, y para pasar al tiempo ordinario en vez del tiempo propio, usamos que d tau es igual a dt por la raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado. Vamos a necesitar también la fórmula de la energía, mc cuadrado sobre la raíz de 1 menos u cuadrado c cuadrado. Con todo esto ahora vamos a ver cómo podemos escribir d de tau en términos del tiempo ordinario y de la energía que tiene la velocidad ordinaria dentro. Esto va a ser 1 sobre c d de tau, todo esto, mc cuadrado raíz, pero en vez de tau queremos dt, así que ponemos 1 sobre c por la raíz de 1 menos u cuadrado c cuadrado de dt mc cuadrado raíz de 1 menos u cuadrado c cuadrado. Y ahora sí, vamos a tener que hacer esta derivada. Antes, este c cancelémoslo con este. Y ahora sí, todo esto va a ser igual a... Afuera sacamos un mc, tenemos una raíz. Y ahora hay que derivar esto, que va a ser... Derivar la raíz sale un menos un medio, queda lo de abajo a la 3 medios, sale un menos 1 c cuadrado y queda 2 u escalar a. ¿De dónde viene esto? Es una cuenta que ya hemos hecho muchas veces. En realidad lo que estamos derivando es el u cuadrado, pero por propiedades de el producto escalar termina siendo lo mismo que 2a escalar u. De acá podemos cancelar algunas cosas. Este 2 se va con este 2. Acá un cuadrado se va con este c. Tenemos m sobre c. Este menos con este menos. Tenemos u por a. Y abajo 1 menos u cuadrado c cuadrado, pero al cuadrado, ya que acá hay un medio y acá hay 3 medios. Esto es 1 sobre c d de tau en términos de velocidad ordinaria y aceleración ordinaria. Ahora, por otro lado, k por k. ¿A qué va a ser igual? Bueno, es hacer esto por esto. Es decir, nos va a quedar toda la parte escalar al cuadrado, que es 1 menos u cuadrado c cuadrado, f cuadrado. Ahora, por otro lado, vamos a seguir con dE de tau que nos había dado esto. Vamos a ver que se puede escribir de otra forma. U escalar f, que esto es uf coseno del ángulo θ
entre los dos vectores. Y esto va a ser igual a, traemos la fórmula de f y la multiplicamos por u. Esto va a ser m raíz de 1 menos u cuadrado c cuadrado u por a más u cuadrado u por a sobre c cuadrado 1 menos u cuadrado c cuadrado. Eso no es más que multiplicar por u esto que está acá. También cambiamos este denominador sacando un c cuadrado. Ahora vamos a escribir esto poniendo la raíz adentro, que eso va a hacer que en el segundo término nos quede abajo un 1 menos u cuadrado c cuadrado a la 3 medios. Acá va a quedar la raíz. Pero si queremos que quede un factor común que sea 1 menos u cuadrado c cuadrado a la 3 medios, del lado derecho va a seguir quedando u cuadrado u por a. Pero ¿qué pasa del lado izquierdo? Tenemos que compensar por un 1 menos u cuadrado c cuadrado u por a. Y también teníamos un c cuadrado acá. Es decir, que este lo vamos a llevar arriba. Y esto va a ser igual, lo llevamos arriba. Acá faltó un m que multiplica todo. Va a ser igual m. Y acá tenemos u por a, u cuadrado c cuadrado. Y acá también u cuadrado c cuadrado, pero con un menos. Así que queda nada más que un 1. Se va todo esto y queda u cuadrado, perdón, queda un 1. Así que queda un m. Y abajo un 1 menos u cuadrado c cuadrado 3 medios y el u por a. Con lo cual podemos escribir esto en términos de u escalar f. Porque tenemos el m, esto, y lo de abajo en vez de estar a 3 medios está al cuadrado. Pero lo compensamos. Es decir, esto va a ser igual a uf coseno de tita sobre c por la raíz de 1 menos u cuadrado c cuadrado. De esa forma compensamos lo que falta para el cuadrado, traemos el c y después uf coseno de tita es mu por a. Es lo de arriba y lo que faltaba abajo. Recordemos, esto en el fondo es para el casero, 1c de tau es el casero. Y la parte k escalar k también la teníamos, es decir, que k mu, esto nos va a quedar, por un lado, f u coseno de tita c por la raíz, que es esto al cuadrado con un menos, más esto, f cuadrado 1 menos u cuadrado c cuadrado, pero si hacemos al cuadrado esto que está acá, tendremos c cuadrado, u cuadrado, f cuadrado, coseno cuadrado, esta raíz se va. Y ahora es una cuestión de sacar factor común. F cuadrado que lo tienen los dos. Acá va a quedar un 1 sobre 1 menos u cuadrado c cuadrado, menos, acá queda u cuadrado coseno de tita cuadrado, c cuadrado por 1 menos u cuadrado c cuadrado. Así que vamos a escribirlo acá abajo. Nos queda f cuadrado por 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado coseno de tita cuadrado
1 menos u cuadrado c cuadrado. Esta es la expresión para el producto escalar de la fuerza de Minkowski, el cuadrivector, en términos de la fuerza ordinaria, la velocidad ordinaria y el ángulo entre F y U.